Antecedentes y perspectivas de estudio de la psicología, y son estructuralismo, funcionalismo, gestal, conductismo, psicoanálisis y humanismo. El propósito de este tema es identificar los antecedentes y aportaciones teóricas de las distintas perspectivas de estudio de la psicología, reconociendo que el conocimiento social y humanista está en constante transformación. La primera escuela o teoría psicológica es el estructuralismo. Su principal representante es Wilhelm Wundt, quien nació en el año de 1832 y murió en 1920. Wilhelm Wundt es considerado también como el padre de la psicología, ya que gracias a él la psicología es considerada como ciencia porque fundó el primer laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania, en el año de 1879, en donde empezó a utilizar el método científico. Fue el fundador de la psicología como institución y él pensaba que la psicología debería enfocarse en la experiencia relacionada con el organismo y consideraba que la diferencia entre la psicología con otras ciencias es que la experiencia depende de la persona que lo experimenta. Su objeto de estudio del estructuralismo era la conciencia. Él intentaba estudiar la conciencia al descomponerla en sensaciones, imágenes y sentimientos. La separaba y a partir de ello y la descripción intentaba estudiarla. El método de investigación que utilizaron fue la introspección. Reunieron en una bodega a varios voluntarios que aprendían a observar, analizar y describir cuidadosamente sus propias sensaciones, imágenes mentales y reacciones emocionales. Las principales aportaciones al estructuralismo son: se formó el primer laboratorio de psicología, se estudió la fisiología de la sensación, se creó la primera publicación periódica de la psicología experimental, se introdujo el método experimental, se estudió la relación entre la actividad mental y una huella originada por la experiencia. Postuló que procesos fisiológicos específicos se transforman en movimientos y trató de descifrar la estructura de los procesos del pensamiento. Tishner también es un representante del estructuralismo. Era alumno de Wundt y difundió sus ideas y fundó la primera escuela de psicología en Estados Unidos. Siguiente corriente psicológica, funcionalismo. Su principal representante, William James, en 1842 y murió en 1910. Él pretendía conocer cómo conductas específicas y procesos mentales contribuyen a la adaptación. Buscaron las causas y consecuencias del comportamiento y los procesos mentales. El objeto de estudio. Lo que él pretendía estudiar eran las actividades mentales, pero desde lo orgánico. Ponía énfasis en la función o el propósito de la conducta. Le importaba el cómo, para qué y por qué se daba cierta conducta. Dejaba a un lado su análisis o descripción. Basa su tarea en Darwin y se opone rotundamente al estructuralismo. El método que utilizó es la introspección, es decir, buscaba el funcionamiento de la mente en el momento real. Se oponía rotundamente a que la conducta debería de ser estudiada en un laboratorio. Sus principales aportaciones del funcionalismo son: James investigó el funcionamiento de los procesos mentales y la conducta. Otorgó mayor valor al análisis de las emociones, observación objetiva y la utilidad de los grupos para la psicología. Fue un camino muy importante para la psicología aplicada. John Dewey, otro representante del funcionalismo, nos decía que la única educación verdadera se realiza estimulando la capacidad del niño por las exigencias de las situaciones sociales en las que se encuentra o en las que habita. John Dewey es uno de los principales representantes del funcionalismo, pero además es un antecesor de la psicología educativa. Llevó las ideas del funcionalismo a las escuelas y dio pauta o énfasis para que se diera un auge de la psicología educativa. La siguiente corriente psicológica es la gestal. Sus principales representantes son Wertheimer, Kopka y Kohler. Se centran principalmente en la percepción. Surge en Alemania en el año de 1912. Las principales aportaciones de la Gestalt es que creían que las experiencias perceptivas dependían de los patrones formados por los estímulos
y por la organización de la experiencia. Su lema era que todo difiere de la suma de sus partes, porque depende de la relación entre las partes. Gestalt significa patrón, figura o estructura. Tiene un enfoque holístico, es decir, trata a las personas como una totalidad. El método que estudia son las leyes de la Gestalt que ellos los crearon y que rigen nuestra percepción. El psicoanálisis, principal representante de Sigmund Freud, nació en el año de 1856 y murió en 1939. Es considerado como el padre del psicoanálisis. Él nació en Viena, Austria. Se interesó por la influencia del inconsciente en el comportamiento. Las experiencias conscientes no son más que la punta del iceberg y las que están debajo de la superficie son instintos biológicos primitivos que están en conflicto con la sociedad y la moral. Las motivaciones y conflictos inconscientes originan en gran parte el comportamiento humano. El objeto del estudio del psicoanálisis era el inconsciente y pretendían hacer consciente lo inconsciente. Estudió en pacientes con histerias y decía que la cura era a través de la palabra. Síntomas con significado oculto y cura por la palabra. Las principales aportaciones del psicoanálisis son el método de la asociación libre, en donde el paciente expresa todo lo que se viene a la mente sin importar lo absurdo que sea, las etapas psicosexuales. Los métodos, además de la asociación libre, eran la interpretación de los sueños, donde nos decías que los sueños son expresiones de instintos inconscientes más primitivos. La conciencia, de acuerdo al psicoanálisis, tiene 3 niveles: el consciente, preconsciente e inconsciente. La estructura de la personalidad la dividieron en ello, yo y superyo. Las etapas psicosexuales son 5. Para entender las etapas psicosexuales debemos entender que falo significa poder, zona erógena, zona de placer, líbido, energía sexual y fijación, en donde a una de las personas si no logra superar alguna de las etapas. Etapa oral es de 0 a 1 año. La zona erógena o zona de placer se encuentra en la boca. En esta etapa se desarrolla la confianza y comodidad o problemas con la... En caso contrario de que se encuentre en esta fijación, puede desarrollar problemas con la dependencia o la agresión. Etapa anal de 1 a 3 años. La zona erógena está en el ano con el control de esfínteres. La fijación o lo que se pretende en esta etapa es el logro de independencia. Se pretende lograr adultos competentes, productivos y creativos. Si existe una fijación en esta etapa, pueden ser demasiado indulgentes, que la anal expulsiva es una persona adulta desordenada, derrochadora y destructiva. Demasiado estrictos, anal retentiva, que puede generar individuos rígidos y obsesivos. Etapa fálica, de 3 a 6 años. La zona erógena o zona de placer se encuentra en los genitales. Se da lo que se denomina el complejo de Edipo en hombres y el complejo de Edipo en Electra en mujeres. Es decir, que los niños en el Edipo, los niños se enamoran de la madre y toman como rival al padre. El complejo de Electra, la niña se enamora del padre y toma como rival a la madre. Se da el complejo de castración y la envidia por el pene. Etapa de latencia, de 6 a 12 años. No existe zona erógena porque el niño tiene otros intereses. Se preocupa más por jugar o socializar que por alguna parte del cuerpo. Etapa genital, de 12 años en adelante, y la zona erógena son los genitales. En esta etapa se da un mayor interés por el sexo y relaciones sexuales. La diferencia entre la fálica y la genital, en donde ambos la zona erógena se encuentran en los genitales, es que en la etapa genital el interés por el sexo y las relaciones sexuales se hace de manera consciente. Los niveles de conciencia o psique son inconsciente, subconsciente y consciente. Lo que sale del iceberg, la pequeña parte que se observa de un iceberg es la parte consciente, es decir, lo que queremos que los demás vean de nosotros, la parte que nosotros dejamos ver de nuestra personalidad. El inconsciente son aquellos instintos primitivos que no son aceptados por la sociedad y que van muchas veces en contra de nuestra moral.
Pueden ser deseos reprimidos, miedos, instintos sexuales, etc. Y el subconsciente es el filtro que existe entre el inconsciente y el consciente. La estructura de la personalidad se divide en ello, yo y superyo. El ello se rige por el principio del placer y es como nuestro diablito. El yo por el principio de realidad, es decir, lo que somos y seremos. Y el superyo por el principio del deber ser, que es la parte de la moralidad. Podría hacerse una analogía que es como nuestro angelito. El ello es nuestro diablito, el superyo nuestro angelito y el yo es el que toma la decisión. Conductismo. La corriente psicológica o teoría conductista tiene un fundador que es John Burroughs Watson. Sus principales representantes aparte de Watson son Ivan Pavlov y Frederick Skinner, así como Albert Bandura. Fue la perspectiva dominante durante la primera mitad del siglo XX y se interesó por el estudio de la conducta observable y medible. Para los conductistas, la conducta no se podía analizar si no se observaba o medía. Para ellos solo existían las conductas observables y medibles. Sus principales aportaciones del conductismo son que definió la psicología como una ciencia cuyo objetivo es describir, predecir y controlar la conducta. Albert Bandura afirma que aprendemos conductas observando modelos, es decir, que tú aprendes a partir de lo que ves. Por ejemplo, si ves que tu mamá dice mentiras, tú lo consideras como bueno porque lo has observado y tratas de imitarle. La conducta es un fenómeno observable y cuantificable. Las conductas se pueden contar y medir. Estudiaron la conducta animal, pero también la conducta humana. Ivan Pavlov, que nació en el año de 1949 y murió en 1936, era un fisiólogo ruso que ganó el premio Nobel y fue creador del condicionamiento clásico. Skinner nació en el año de 1904 y murió en 1991 y fundó o creó lo que conocemos como el condicionamiento operante. El humanismo. La corriente psicológica humanista tiene como principales representantes a Abraham Maslow y Carl Rogers, en donde afirman que todos los hombres luchan por alcanzar su autorrealización, es decir, llegar al punto máximo de su vida como seres humanos. Las personas autorrealizadas se caracterizan por ser espontáneas, apreciar la intimidad y buscar la soledad, pero que generan relaciones profundas y afectuosas con personas que se sienten identificadas. Las principales aportaciones del humanismo son: los humanistas rechazan los postulados psicoanalistas y conductistas, se enfocan en estudiar a personas con vidas extraordinarias y dejan de lado las perturbaciones psíquicas, impulsan la autorrealización. Una de las principales aportaciones de Abraham Maslow es la pirámide de las necesidades y la dividió en 5. Empezando por el inferior está la fisiológica, que se encuentra la respiración, alimentación, descanso, sexo y homeostasis. Seguimos con seguridad, que puede existir seguridad física, de empleo, de recursos, de propiedad privada, afiliación, amistad, afecto, intimidad, reconocimiento, que incluye autorreconocimiento, la confianza que tienes en ti mismo y el respeto, así como el éxito. Y para lograr la autorrealización existen varias formas de lograr la autorrealización. Puede ser a través de la moralidad, creatividad, espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos o la resolución de problemas. Estas son algunas de las teorías o corrientes psicológicas más importantes. Espero les haya quedado claro. Nos vemos la próxima semana.